Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a platicar acerca de los libros donde yo les recomiendo estudiar para el ENARE. Cuando yo empecé a estudiar para presentarle el ENARE, me preguntaba cuál es la mejor opción para estudiar de manera eficiente, porque en la actualidad existen diferentes libros como los que venden las plataformas o residentes, así como los libros que puedes encontrar en la biblioteca de tu facultad o en las bibliotecas digitales. Entonces yo me puse a pensar cuál es la mejor opción para poder estudiar y ir lo mejor preparado posible para el examen. Entonces me di a la tarea de comprar diferentes guías que se ofrecen en internet para ver cuál es la mejor opción y sin duda alguna todas tienen pros y contras. Por ejemplo, la primera que me puse a leer fue esta de Guía Exane. Esta la compré en internet, la descargué y la engargolé y prácticamente me puse a leerla, subrayar toda la teoría, todo lo que se me hacía interesante. Sin embargo, un doctor que me estuvo asesorando en la parte de patología, él es patólogo, me decía que el mejor libro para poder estudiar patología es el Neville. El Neville lo puedes encontrar en internet sin ningún problema y lo puedes descargar para empezar a leerlo. Me acuerdo que en el examen mencionaban una pregunta sobre quelitis angular, en la cual mencionaban cuál era el factor etiológico y mencionaban el caso a grandes rasgos, que era una persona que tenía ausencia de órganos dentarios superiores, inferiores, era edéntula prácticamente, y cuál era el factor etiológico, era la Candida albicans. ¿Por qué? Por pérdida de dimensión vertical. Entonces, ese caso en particular lo mencionan en el Neville quinta edición. Entonces, se me hace un libro muy completo, sin embargo, está enorme, debes darle mucho tiempo para ponerte a estudiar y sin embargo aquí te mencionan patologías muy frecuentes y patologías pues relativamente poco frecuentes o cero frecuentes. Entonces aquí yo te recomendaría que si vas a estudiar en el Neville, estudies a fondo y dale un repaso, 2, 3 repasos a las patologías que son más comunes en la sociedad. Y a las que son menos comunes, pues no es necesario tanto porque, según yo en mi razonamiento, te van a preguntar en el examen cuáles son las más frecuentes para saber identificarlas. Algunas personas en internet recomiendan estudiar patología en el SAP. Sin embargo, yo no recomiendo que estudien en esa literatura porque es un libro que ya salió hace mucho tiempo y en la actualidad ya no es totalmente válido para contestar, ya que no está actualizado. Y es lo que me mencionaba este doctor que les platico, que tiene la especialidad en patología. Él me decía, tú dedícate a estudiar al Neville, y si no, al Regacy, y si no, pues ya con esos tienes para estudiar patología. Y una realidad es de que en el examen del ENARE te preguntan mucha patología, mucha patología. Mucha patología en la parte de clínica. Te mencionan el caso clínico y te mencionan cuál es tu diagnóstico. Y en patología no solo me refiero a patología de estructura dental, sino también también te preguntan de estructura de mucosas, te preguntan de glándulas salivales, te preguntan, te preguntan patología de periodoncia, endodoncia y patología pediátrica. Entonces, pues en general, todo este tipo de patologías la puedes encontrar en el Neville. Todos estos documentos o estos libros que les voy platicando los voy a agregar a un drive. Si tú quieres que te mande este drive, deja un comentario donde diga libro y te pido de favor que te suscribas. Cuando tenga este link o cuando lo forme, te lo enviaré. Libros que a mí me costaron, por ejemplo,
los libros del Guía Exane, la verdad es de que a mí no me costaría nada regalárselos a ustedes a cambio de que me apoyen con este proyecto que estoy iniciando, con este canal, para que crezca, para que tenga mayor difusión. La asignatura que más te pueden preguntar en el ENARE o por lo menos en la ocasión que yo lo presenté fue anatomía. No es una anatomía tan extensa o tan específica, sin embargo, es una rama básica, un área básica que nosotros debemos conocer. Y por diferentes cirujanos maxilofaciales ya egresados me han recomendado que para estudiar anatomía sea la anatomía de Rubier, tomo 1. Ahí realmente es un libro súper completo sobre anatomía. Es un libro donde vas a estudiar a fondo. Sin embargo, en el examen pues no te van a preguntar tan a detalle como lo platican aquí en el Rubier. Sin embargo, en tu etapa hospitalaria te van a empezar a preguntar cosas ya más detalladas. Entonces, viéndolo a futuro, este conocimiento que leas en el Rubier te lo van a preguntar en alguna etapa de la residencia y de tu formación. Y como tal, no te preguntan cuestiones de fisiología. Yo te recomendaría que le des un repaso en general a la fisiología humana. Aquí no hay un libro que tome de referencia para poder estudiarla, ya que todos son muy completos y yo me basé en este principios de anatomía y fisiología. En este libro viene muy detallada, muy bonito, muy esquematizada todas las partes de, de la fisiología, y aparte también te llegan a mostrar partes de histología, porque me acuerdo también una pregunta del examen era ¿cómo se caracteriza una displasia leve en el epitelio? Y ahí te mencionaban que era aquel que estaba afectado el estrato basal, el estrato córneo, el estrato... Dependiendo del área que se afecta en la displasia leve o moderada, era la respuesta. Entonces, también te pueden llegar a hacer preguntitas así muy capciosas, muy específicas en cuanto a histología, pero de todo el examen, de todas las preguntas que se hicieron, la realidad es de que vino una. Sin embargo, yo te recomendaría que sí tengas presente la parte de fisiología e histología general. Saber que el epitelio tiene, saber cuáles son los epitelios que hay en boca, cómo se caracterizan las mucosas, mucosa de revestimiento, mucosa masticatoria, todas las mucosas, yo te recomendaría que les des una ojeada y y lo tengas presente para el examen. Y la parte de fisiología es para entender cuál es el contexto del manejo de un paciente sistémicamente comprometido, que es el siguiente. No preguntan directamente cómo se maneja un paciente con insuficiencia renal, una paciente con embarazo. Por lo menos en el examen que yo hice no me hicieron preguntas así muy específicas. Sí es importante estudiar acerca del manejo del paciente sistémicamente comprometido. Ahí, en esa área, yo recomendaría que estudies medicina en odontología, que es el famoso libro de color rojo. También yo te recomiendo este es muy bueno, el de medicina interna para odontólogo. Ahí también abarca temas muy padres que a lo mejor no te lo preguntan directamente sobre el examen, sobre el ENARE, o no me lo preguntaron por lo menos a mí. Es un libro muy padre porque te vas dando cuenta qué es lo que implica atender a un paciente sistémicamente comprometido, cómo hay que darnos cuenta cuando está alterada el pulso, cuando está alterada la frecuencia respiratoria,
alteraciones de presión arterial, glucosa. Todas esas partes te las mencionan aquí como medicina interna en odontología o para odontólogos. Es un tema muy bonito porque en odontología debemos ir con la mentalidad de que no solo vemos la boca, sino vemos toda una persona de manera integral. Y el tercer libro que les recomiendo para pacientes sistémicamente comprometidos es Odontología en pacientes especiales. Hablan sobre alteraciones renales. En el inicio del capítulo mencionan cuál es la fisiología del hígado y posteriormente hablan sobre cuáles son sus alteraciones y qué es lo que conlleva estas alteraciones del hígado, cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan con relación al hígado y cuál es su manejo especial en relación a odontología. Entonces es un libro muy bonito, muy completo, y este es el que más leí entre los tres. Las áreas que se mencionan que debemos estudiar para el ENARE es las áreas de periodoncia y las áreas de endodoncia. En endodoncia, la verdad es de que en este examen, en la ocasión que lo acabo de presentar, preguntaron mucho sobre patología pulpar, mucho, y más por la parte clínica. Nos mencionaban la descripción del caso clínico y nos decían cuál es el diagnóstico. Pulpitis irreversible, pulpitis reversible, necrosis, necrobiosis, o sea, mencionaban todas las opciones. Una segunda pregunta, ¿cuál es el plan de tratamiento? Y una tercera, ¿qué medicación le indicarías a este paciente? En eso se basaba la parte de endodoncia. Y en la parte de periodoncia mencionaban sobre las clasificaciones actuales. El factor principal que me acuerdo cuando estaba leyendo la pregunta es: el paciente es fumador. Cuando un paciente es fumador, se cataloga directamente sobre un área, sobre una categoría, sobre un grado, mejor dicho, de periodoncia. Entonces, esa es la clave para poder responder de manera correcta sobre esa pregunta. Pero es cuestión de que la chequen, la lean y no solo basarnos en la profundidad de bolsa periodontal. Todo eso no es tan específico a la pregunta, sino te da ciertas características en la descripción del caso que te dice, es fumador, entra a este grado. En la parte de anestesiología, los temas que yo les recomiendo estudiar son la fisiología del dolor, la fisiología o el mecanismo de acción de cómo actúan los medicamentos o los anestésicos, cuáles son las dosis y cuáles son las técnicas anestésicas, tanto en adultos como en pediátricos. Yo pienso que con esos temas son suficientes para poder contestar correctamente en el examen. Aparte de farmacología, la verdad es de que aquí sí yo les recomiendo que le dediquen un buen tiempo para estudiar toda la parte de vías de administración, efecto secundario, efecto adverso, farmacodinamia, farmacocinética, dosis, todo lo que conlleva la parte de farmacología. En este caso yo te recomiendo estudiar en este libro, Farmacología y terapéutica en odontología. Fundamentos y guía práctica. La verdad es de que lo leí y está también muy bien descrito, muy bien redactado de manera sencilla para que lo podamos entender y no tengamos lagunas. En cuanto a farmacología, en el examen no mencionaban preguntas directas sobre cuál es la dosis para paciente pediátrico de paracetamol. No lo llegaban a mencionar directamente, sin embargo, son áreas fundamentales para poder tanto ejercer la profesión como para presentar este examen. Al área de ortodoncia,
Ahí, por ejemplo, las áreas o los temas que te recomiendo estudiar son el crecimiento craneofacial, toda la cuestión de suturas, cómo es que se desarrolla el cráneo y el rostro o la cara, y eso va acompañado también con embriología, entender cómo es que se desarrolla tanto cabeza como cuello. Eso es muy importante tenerlo presente. Y en ortodoncia normalmente lo mencionan, esa parte de la embriología, y si no, pues dale una leidita en cualquier libro de fisiología, digo de embriología. También otros temas que te recomiendo estudiar sobre ortodoncia son puntos cefalométricos que a mí me dieron en algún momento para patología. Y es que en Neville y en prácticamente todos los libros de patología, lo más importante es la clínica, saber identificar la parte clínica. Aquí hay muchas fotos muy bonitas, cómo se caracteriza cada situación. Por ejemplo, esto es una úvula bífida, pero están hablando sobre paladar hendido, labio y paladar hendido. Entonces, el consejo que me dio mi jefe, patólogo, es que cada vez que veas una foto, quédatele viendo 5 segundos, cierra tus ojos y es como si le tomaras una foto para que cuando lo vuelvas a ver, lo puedas identificar y sepas de qué patología estamos hablando en cuanto a clínica. Aunque una realidad que es en el examen, en el ENARE, es que no vienen muchas fotos. Prácticamente todo es escrito, o un 80-90% de los casos es escrito, y pues tú a memoria y a mente y a imaginación te lo debes empezar a imaginar, porque los casos los citan como paciente hombre de 3 años acude a consulta con su madre con motivo de consulta, con motivo de consulta, que le duele una muela de arriba del lado derecho. Al interrogatorio se menciona que tiene alergia a las penicilinas, o sea, y todo eso tú ya te lo vas imaginando, o yo por lo menos me imagino así llegando un paciente de 3 años, viene con su mamá, ya te vas imaginando, le duele tiene la mano en la mano en el cachete, simulando la molestia. El punto es imaginarte todo lo que va descrito en los casos clínicos, es imaginártelo para entrar a fondo sobre el caso, saber analizarlo de la mejor manera y contestarlo desde tu criterio profesional de la mejor manera. La última área que estudié fue la parte de salud pública. En México existen diferentes artículos que rigen al actuar del odontólogo. En ellos tú le deberás dar una leída breve. Hay varios artículos y inclusive aquí en la guía Exane se menciona una parte específica de sector público o de salud pública. Te hacen las típicas preguntas de ¿cuál es el artículo que rige la historia clínica? ¿En cuáles nos debemos basar para la clasificación de los residuos y los residuos infecciosos? ¿En qué tipo de residuos infecciosos se colocan en una bolsa amarilla? ¿Cuáles en una bolsa roja? ¿Cuáles en un bote rígido rojo? ¿Cuáles en un bote rígido amarillo? ¿Cuáles se van a la basura municipal? Aquí tengo la guía de admisión resuelta del ENARE para odontología 2022 y se mencionan sobre todos los temas: historia clínica, método clínico, procedimientos, método en la exploración clínica, signos vitales, objetivo, anatomía general de cabeza y cuello. Es un archivo de 439 páginas y la verdad es que no está de más empezarlo a leer.
Aquí, por ejemplo, también me acuerdo que en algún momento preguntaban cómo hacer una nota de evolución con el sistema SOAP. Y, y es algo que relativamente es nuevo, pero el SOAP es sujeto, objetivo, análisis y presentación y plan de tratamiento. Entonces, también eso es también una parte importante que yo les recomendaría darle una leída, cosa de unos 30 o 40 minutos y con eso es suficiente. También tengo otros bancos de preguntas que estos ahorita los estoy checando y la verdad es que se parecen o están muy similar a a las preguntas tipo ENARE. Por ejemplo, miren, aquí tengo tres archivos que son fácil, 400, 600, son como 700 preguntas de las diferentes que han ido saliendo. Solo que estas me gustaría irlas presentando con ustedes poco a poquito, irlas respondiendo juntos. Y miren, aquí hay una, a ver, para que la lean. Miren, aquí tengo, en el primer archivo son 358, en el segundo son 200 preguntas y en el tercero ya son menos, pero son preguntas sacadas del mismo ENARE y está con foto y toda la situación. Entonces, estas las verdad son ejemplos que me han pasado compañeros y amigos de que ya han presentado el ENARE o ya ahorita están haciendo su residencia. Entonces, todos estos documentos los colocaré en el... Un consejo extra que te doy en esta etapa donde vas a estudiar estudiar para el examen de cirugía oral y maxilofacial es que te organices bien, tengas un buen sistema de estudio. No es necesario que estudies 8, 10, 12 horas al día, porque hay casos de amigas y compañeras o inclusive personas que están en internet que mencionan que estudian mucho tiempo. Sin embargo, yo con base en mi experiencia, después de 3 horas, 2 horas a veces, tu cuerpo necesita distraerse tantito para poder seguir reteniendo información, ya que también pasar mucho tiempo estudiando, después de esas 2, 3 horas, simplemente vas a estar leyendo por leer sin retener nada. Aquí lo importante es que estudies a conciencia el tiempo que tú pienses que aguanta tu cuerpo y con eso va a ser suficiente. Solo que si sé constante, estudia todos los días o tú organízate de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero también dale tiempo al descanso, porque si también te centras únicamente en estudiar y te aíslas de tus actividades, la verdad es de que va a ser un proceso más largo y más tedioso. Siempre hay que recordar que en la vida no todo es la odontología, también hay una vida por fuera y hay que darle tiempo a ella. Si algo también me di cuenta en la etapa de estudio es que en un inicio la realidad es que yo podía estudiar seguido una hora, hora y media. Y con el paso del tiempo ya mi cuerpo se había de nuevo retomado el hábito de poder estudiar 2 horas y después de unas 2, 3 semanas que ya podía estudiar bien 2 horas así a conciencia, con reteniendo todo, ya ahora avanzaba 3 horas y al siguiente vez ahora 4 horas y ya, 4 horas era como lo máximo y entre cada hora me salía 15 minutitos a respirar, a tomar aire, a ir al baño, a cualquier cosa, pero salir del entorno donde estaba estudiando para así seguir reteniendo toda la información. Cualquier duda que tengas, déjamela en los comentarios y la contestaré lo más pronto posible. Nos vemos en el siguiente video.